Buenos días. Les invito a abrir sus Biblias a Efesios 1. Efesios 1, versículos 11 al 14. Hoy hablaremos de una herencia que nos llena de esperanza. Una herencia que nos llena de esperanza. En 1829, Alexander Campbell se comprometió a debatir respecto de las evidencias del cristianismo con Robert Owen, un incrédulo famoso de la época. Owen visitó a Campbell para hacer los arreglos. Mientras caminaban alrededor de la granja, llegaron al cementerio familiar de los Campbell. Owen se detuvo y le dijo: hay una ventaja que yo tengo sobre los cristianos. No tengo miedo a morir. La mayoría de cristianos tiene temor a la muerte, pero si solo arreglo un par de cosas de mi negocio, estaría perfectamente dispuesto a morir en cualquier momento. Bueno, respondió Campbell, dices que no tienes temor a la muerte, pero ¿tienes acaso alguna esperanza en la muerte? Después de una pausa, Owen, meditando, respondió: no tengo ninguna esperanza en la muerte. Campbell le señaló un buey que estaba cerca y le contestó: entonces estás al mismo nivel de esa bestia. El buey come hasta que está satisfecho y se para en la sombra, apartando las moscas con su cola, y no tiene ni esperanza ni temor en la muerte. ¿Es este tu caso hoy? ¿Tienes esperanza tanto en la vida como en la muerte? ¿Qué es lo que nubla tu esperanza hoy? ¿Qué es lo que hace que inicialmente camines en el agua como Pedro y que luego al ver las olas del mar te hundas? ¿Acaso en esa ocasión Jesús dejó de tener el poder sobre todo? Realmente no. ¿O fue Pedro que se fijó en las circunstancias y perdió la mirada en Cristo? Muchas veces necesitamos que se nos recuerden los principios que encontramos en la Escritura para tener la perspectiva correcta, para no tener una visión nublada, para no ser como ese buey que realmente no tienen esperanza. No están esperando nada, no tienen esperanza en la muerte. Pero qué triste vivir una vida miserable, sin esperanza, sin propósito y sin futuro. Pero hoy hablaremos acerca de una herencia que nos llena de esperanza. Miremos Efesios, versículos 11 al 14. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Este versículo 14 termina esta gran oración. En el griego es una sola oración desde el versículo 3 hasta el 14, donde Pablo alaba al Señor. En el 3 resume, y a partir del 4 comienza casi de a 3 versículos cada uno, pero el 4 comienza diciendo que el Padre nos escogió. El 7, que el Hijo nos redimió. Y en el 11 vemos, claro, el 4 al 6, del 7 al 9, y ahora del 11 al 14, la obra del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo nos sella, como en el Espíritu Santo tenemos una herencia, como en el Espíritu Santo tenemos una garantía. Y vamos a ver dos cosas que el Espíritu Santo nos ha dado, dos herramientas, dos garantías, dos cosas a las que podemos aferrarnos y tener esperanza. Y de ser diferentes de este Señor, ser diferentes de ese buey o de cualquier animal que realmente no tiene esperanza en la muerte. Pero el creyente tiene esperanza en vida y tiene esperanza en muerte, porque sabemos que estaremos con Él
Y en estas bendiciones que tenemos en el Espíritu Santo, hemos visto las bendiciones que tenemos en el Padre, las bendiciones que tenemos en el Hijo y ahora en las bendiciones que tenemos en el Espíritu Santo. Veremos siempre, como hemos estado viendo, un qué que tenemos, un cómo lo tenemos y un por qué lo tenemos. En estas bendiciones del Espíritu Santo, el Señor, oramos que nos dé esperanza. Que nos dé esperanza de morir. No terror al morir, no temor a la muerte. Lo mismo que decía Pablo. Si estaba aquí, bueno, qué bien. Si se iba, mejor. Tenía esperanza en la muerte. Eso debemos ser nosotros. Lo primero es que hemos recibido una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible. Esto es una herencia que no se corrompe, una herencia que no se arruina. Miren versículos 11 y 12. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Literalmente este texto, esta parte que dice en Él también hemos obtenido herencia, se leería como hemos sido obtenidos o hemos sido recibidos. Pero aquí la pregunta es, a ver, ¿tenemos una herencia o somos una herencia? Porque la Escritura menciona las dos verdades. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Tenemos una herencia? ¿Somos una herencia? ¿Cuál es el sentido? Gramaticalmente y teológica ambas son ciertas. Los judíos mesiánicos, para los judíos mesiánicos, el Señor se refiere a las promesas de la tierra y de posesión. Miren Éxodo 6, no pierdan Efesios, Éxodo 6. Los judíos mesiánicos son aquellos que fueron salvados del judaísmo y ahora creen. Para ellos, claro está, ellos ahora creen en Cristo. Pero para ellos mayoritariamente el Señor se refiere acá a las promesas de tierra o de posesión. Éxodo 6, 8. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las daré a ustedes por herencia, por heredad. Yo soy el Señor. Ellos están diciendo, claro, son las bendiciones. En Él también hemos obtenido herencia. Sí, el Señor me va a dejar esta herencia, la herencia de la tierra, la herencia de la posesión, porque nunca han poseído los judíos realmente todo aquello que el Señor les ha prometido. Para ellos esto es. Adicionalmente, si van a Deuteronomio, un poquito adelante de Éxodo, Deuteronomio 9:29. Deuteronomio 9:29. Miren cómo describe Moisés a Israel. Sin embargo, ellos son tu pueblo, tu herencia, tu heredad, a quien tú has sacado con tu gran poder y tu brazo extendido. Sin embargo, si regresamos a Efesios y vemos Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el contexto, en Efesios 1, podemos ver que realmente Pablo no se estaba refiriendo a herencia de la tierra, no se estaba refiriendo, aquí no está haciendo distinción entre judíos y gentiles. A partir del capítulo 2 comenzará y hay una parte que habla de los judíos, pero acá no está haciendo distinción, no está hablando de la tierra, está hablando de las bendiciones espirituales que tenemos. El punto es, entonces, una herencia, no que somos una herencia. Pero ¿hace esto? ¿Es importante? Bueno, para el argumento sí, pero lo cierto es que somos una herencia. Pero también se nos ha prometido una herencia. Pablo usa el lenguaje del Antiguo Testamento y lo aplica a todos. Miren el versículo 18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora miren Colosenses 1:12, que se parece mucho. Colosenses 1:12. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir
la herencia de los santos en la luz. El versículo comienza diciendo, versículo 11, también en Él hemos obtenido herencia. Esta herencia a la que se refiere es la salvación. Son esas bendiciones espirituales que hemos venido hablando, que hemos sido predestinados, hemos sido escogidos, hemos sido adoptados, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos. Todas describiendo de diferente ángulo, de diferente perspectiva, aspectos de la salvación. No depende de nosotros. Él da y nosotros recibimos. Si tu padre te deja o te dejó una herencia, esto no dependía de ti. Tú no hiciste absolutamente nada. Tu padre hizo la fortuna o la casa o lo que sea y ahora te la quiere dejar de herencia a ti. Y eso es lo que está diciendo también. En Él hemos obtenido herencia. Esto no es porque tú te lo mereces, sino únicamente a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Tenemos esta herencia y particularmente esta herencia que va a explicar. Es especial porque Jesús dijo que Él se tenía que ir para que viniera el Consolador. Él se iría, Él había venido nada más por 3 años. Había venido por un periodo muy corto. Pero Él enviaría un Consolador a morar en nosotros. Hoy más que nunca, Emmanuel, Dios con nosotros. Y no solo con nosotros, sino en nosotros. Y no se iría más, sino estaría en nosotros. Cuando un padre de nuevo le deja una herencia a sus hijos, lo hace, le deja algo valioso, ¿no? Seguramente no le va a dejar una camiseta blanca, como la que yo tengo acá adentro. Oh, le voy a heredar esto a mi hijo. Ya sea para ellos o para los estándares del mundo, este padre va a tratar de dejar una herencia valiosa, algo que cueste, algo que tenga un significado emocional. Dejará la herencia de lo poco o mucho que tiene. Y lo tiene que dejar por escrito, porque si no después hay pleitos, con nombre y apellido, y nadie puede quitárselo. Si esta herencia es para Rubí Rodríguez, Justin no puede ir a tomarla, por más que se ponga una peluca y quiera parecer Rubí, no puede, porque tiene que ir con nombre y apellido y demostrar que es para ella. Solo ella puede clamarlo, recobrarlo, pedirlo. Quien decide dar la herencia es siempre el padre. No depende de los hijos. El dueño de la herencia es el padre, no los hijos. Esto es lo que Pablo está queriendo decir. Así ha hecho Dios con nosotros. Nos heredó la vida eterna. Ha puesto el nombre o escribirá el nombre de todos aquellos, digo para los que aún no han sido salvos, de los que han de ser salvos en el libro de la vida. Y nadie puede quitarles esa herencia. Así de valioso es lo que Pablo está diciendo. Tienes una herencia incorruptible. Nadie te la puede quitar. Nadie te la puede robar. Está escrito bajo tu nombre, bajo tu apellido. Pero ¿cómo recibimos esta herencia? Miren, seguimos leyendo en el versículo 11. Así también hemos obtenido herencia. Es algo pasivo. Tú no lo has hecho, lo hace Él. ¿Pero cómo? Habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Habiendo sido predeterminados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Miren, versículo 5 dice algo similar. Nos predestinó para adopción. Por eso somos herederos suyos. Recibimos esta herencia porque Dios lo predeterminó de antemano. Tal como un padre planifica desde ya, cuando un día muera, dejarle esto a sus hijos. Dios lo predeterminó de antemano. Y sabemos que lo que Dios comienza, termina. Sabemos que lo que Dios se propone, lo lleva a cabo. Sabemos que Dios hace todo. Pablo usa 3 palabras acá, con una connotación similar. Miren ustedes en el texto: propósito, consejo y voluntad. Consejo, propósito y voluntad. Está claramente enfatizando la soberanía de Dios.
habiendo sido predeterminados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Está diciendo, Dios es el que obra, Dios es el que decide obrar, Dios es el que decide salvar. Y esto chocaba contra las preconcepciones de la época en Éfeso. Les he contado que ellos creían que Artemisa o Diana estaba en control del destino. Y creían que Diana tenía un poder supremo sobre los poderes sobrenaturales. Por eso Pablo está siendo muy intencional. Les está diciendo, Dios es el que te ha dado una herencia. Dios es el que está en control de tu destino. No es esa tipa que tiene un templo majestuoso, que les conté la vez pasada, que incluso el emperador, que también se adoraba al emperador y que un día decidió hacer templos en honor a él en diferentes ciudades, hizo un focus group y unas encuestas de opinión y pusieron en las diferentes ciudades importantes, excepto en Éfeso. Éfeso siendo una de las ciudades más importantes, porque el culto a Diana o a Artemisa era tan fuerte que iba a opacar el culto al emperador. Así de fuerte era la adoración hacia esta deidad, supuesta deidad, que tenía poder sobre el destino. Pablo les está diciendo, ustedes tienen una herencia por Él. Él se las dio, Él tiene el control, porque Él quiso, porque Él así se lo propuso, porque fue su voluntad. El punto focal es, Él obra todas las cosas. Él tiene poder para llevar a cabo su plan. Él es más poderoso que Diana, que Artemisa. Él es supremo. No hay nadie como Él. Él obra todo según su voluntad. Tercera pregunta. ¿Para qué recibimos esta herencia? ¿Cuál es el propósito de recibir esta herencia? Sigamos con el texto, versículo 12. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Lo que Dios hizo, y si se fijan, todo lo que ha venido diciendo es del versículo 4, y de hecho por eso Pablo comienza en el versículo 3, bendito, alabado sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Si recuerdan cuando vimos ese texto, no quiere decir que Dios es bendecido. No, al decir bendito sea el Dios, está diciendo alabado, loado, honrado, exaltado. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos visto que tenemos es en Él, es de Él, por Él y para Él. Y todo siempre es para su gloria, para su gloria, para su gloria. En ningún momento está diciendo para que Matt sea feliz. En ningún momento está diciendo para que Carlos sea feliz. En ningún momento está poniendo que para que María nunca sea triste. Todo el tiempo está diciendo para su gloria, para su gloria, para su gloria. Y lo dice de nuevo, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Muchos creen que Pablo aquí, en el versículo 12, noten que el pronombre nosotros, ¿quiénes son nosotros? A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 13, en Él también ustedes. ¿Qué está haciendo Pablo acá? ¿Quiénes son nosotros y quiénes son ustedes? ¿Por qué dice ustedes y nosotros? Y había venido hablando de nosotros. ¿Por qué hace un cambio de pronombres? Esto no quiere decir que en el versículo 12 hable de los judíos y que en el versículo 13 hable de los gentiles. Pablo era ambos, por cierto. Pero el que cambie de pronombres no valida esa conclusión incorrecta. Viene usando nosotros en todo el contexto. Nosotros tenemos esto, pero en el 13 va a cambiar de pronombre. Todos los que creen en Cristo es lo que está diciendo. Número 2, la herencia del versículo 14. Miren lo que dice 14. Porque dice, bueno, regreso al 12. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, fueron sellados. 14. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Regresa a nosotros. Nosotros, vosotros, nosotros. Pero si vemos el nosotros cuando regresa de nuevo al versículo 14, es para todos. Sería raro estar diciendo esto es para mí, esto es para ti, esto es para mí, esto es para ti. Cuando también dice esperar.
no es diferente de esperar en Colosenses 1. Acompáñenme a Colosenses 1. Es un pasaje paralelo, por eso podemos referenciarlo. Y veremos que en este texto los incluye a todos. De nuevo, estamos en Efesios 1:12. Si ustedes me están acompañando a Colosenses 1:5, pero mientras les estoy leyendo Efesios 1:12, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar, queremos saber si nosotros es alguien diferente de ustedes que va a decir después. Miren lo que dice Colosenses 1:5. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad. De nuevo, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad. No es diferente de esperar que vemos en Colosenses 5, lo cual los incluye a todos. No hace ese cambio de pronombres. A causa de la esperanza, dice Colosenses 1:5, que ya hemos oído. Pablo no habla de diferencias entre judíos y gentiles acá, sino a partir del a partir del 2:11. Miren el 2:11, dice: por tanto recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Ahí en el 2:11 comienza a hablar acerca de judíos y gentiles. Antes de esto no lo estaba haciendo. Quiere decir que la única opción posible es cuestión de estilo. Pablo está usándolo como cuestión de estilo. Y acompáñenme a 2 de Corintios. Para ver otro ejemplo de este cambio de estilo. 2 de Corintios 1. Bendito sea, versículo 4, perdón. El cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las aflicciones que nosotros también sufrimos. Es un elemento retórico, y sigue hasta el versículo 24, lo pueden seguir leyendo, pero alterna los pronombres diciendo nosotros, ustedes. En el nosotros está incluyendo él, en el ustedes no se está incluyendo él, pero por un elemento retórico, como que yo estoy diciendo, nosotros somos pecadores y les digo luego, deben arrepentirse. ¿Qué? ¿Yo no tengo que arrepentirme? Claro, pero en este momento les estoy hablando a ustedes. Es como si Pablo hace esto. No está identificando a un grupo diferente, sino es un elemento retórico del habla, de cómo lo explica. Otra confusión común es que dice que después de ese nosotros son los que primero esperaron en Cristo. Entonces quiere decir a los que primero fueron salvos. ¿Está queriendo decir alguna otra cosa? Porque miren Efesios 1, si regresamos ahí. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad. Versículo 12. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. O sea, los que fueron primeros en esperar en Cristo son más santos, tienen una posición especial. Realmente no. Realmente no está hablando de prioridad, no está hablando de quién creyó primero. Es realmente en el griego una sola palabra, es un verbo. Tiene el prefijo pro, que quiere decir antes o primero. Ese prefijo no necesariamente indica tiempo. Se traduce como tiempo en el castellano, pero en el griego no se traduce como tal, sino que lo único que hace es potenciar el verbo. ¿Qué quiere decir?
Es lo contrario al silenciador en un arma. Ustedes tienen un arma, disparan el arma y el arma es muy fuerte, ¡pum!, hace una explosión. Pero un silenciador se lo ponen y regula lo fuerte del sonido, ¿cierto? Esto lo entendemos. Este verbo, este pro puesto adelante del verbo en el griego, hace lo contrario. Potencia al verbo, lo hace todavía más fuerte, hace la explosión todavía más fuerte. Y eso es lo que quiere transmitir. Está queriendo decir, todos los que ya han puesto su esperanza en Cristo. Al decir en Él también ustedes, 12, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, no está hablando de un grupo, no está hablando de los cristianos versus los judíos, no está hablando de los judíos versus los cristianos, sino está diciendo todos, absolutamente todos los que ya han puesto su esperanza en Cristo, a fin de que aquel que creyó, seamos para alabanza de su gloria. Los creyentes tienen su herencia eterna porque ya han puesto su esperanza en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Esta esperanza es para aquel que ya creyó. No es porque tú creíste primero que tu mamá, que tu papá, que tu hermano, que tu vecino, que alguien, entonces eres más bendecido. No, Él no está diciendo, de nuevo, cuando dice los que primero, no quiere decir que los que creen primero van a ser más santos que los que creen segundo o tercero. Está diciendo, en general, en el griego no quiere decir esto, en el griego quiere decir, si creíste, eres bendecido. Esto es para todos los que han creído en Cristo. Dios nos predestinó para adoptarnos y entonces heredarnos toda bendición espiritual. Todo lo hizo con el propósito de darle gloria a su nombre. Eso es lo hermoso también de la adopción. Adopción que podamos hacer de un chico, de una chica, de un niño, de una niña acá, apunta a esa adopción que Dios ha hecho con nosotros. Adoptamos para dar, adoptamos para amar, adoptamos para rescatar, para muchas cosas. Dios nos adoptó y nos ha heredado toda bendición espiritual en Cristo, para su gloria, para nuestro bien. La pregunta es, hermano, ¿estás viviendo para tu bien? ¿Estás viviendo como aquel que sabe que tiene una herencia incorruptible? ¿Estás viviendo como aquel que sabe que lo que el Señor te ha dado es especial y es valioso y es digno de que vivamos por Él y para Él y que nos sacrifiquemos y que sirvamos y que amemos y que compartamos estas buenas nuevas de salvación con otra? ¿O te lo estás guardando como el que se guardó los talentos para que no se perdieran y estás ahí calladito, solo viviendo tu fe de domingo a domingo tranquilo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo como el que tiene una herencia incalculable, poniendo tu mirada en las cosas de arriba? Lo segundo que el Señor nos ha dado es, a través del Espíritu Santo y a través del sacrificio de Cristo, es que nos ha dado un sello inalterable. Una herencia incorruptible fue lo primero y nos ha dado, en segundo lugar, un sello inalterable. ¿Qué es un sello inalterable? Un sello que no se puede alterar. Es una marca, una estampa que no se puede corregir, que no se puede cambiar, que no se puede romper, que no se puede desmarcar, que no se puede borrar ni eliminar. Versículo 13. En Él también, de nuevo, para cerrar esta sección va a decir, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Nosotros y vosotros, de nuevo, aquí habla de vosotros y luego regresa a vosotros, no se refiere a grupos diferentes, sino habla hacia todos los creyentes. Pero acá en el versículo 13 intencionalmente le habla a los efesios, pero no es algo que no fuera cierto para todos los creyentes. Le está escribiendo la carta a los efesios, pero nosotros sabemos que son verdades también de los hijos de Dios, por eso sabemos que nos habla también a nosotros.
Pablo está siendo simplemente muy personal, aplicándolo a ellos. Cuando dice que fuimos sellados, ¿qué quiere decir? ¿Por qué decimos un sello inalterable? ¿Qué quiere decir que fuimos sellados? Ser sellado por el Espíritu Santo. Ese sello, como le ponemos a las vaquitas, ese sello de que es marca de posesión, como le ponen a los perritos un cuello, un collar con el nombre. Ser sellado por el Espíritu Santo es lo mismo que, o el equivalente también a la salvación. Es parte del proceso de salvación. Es cuando recibimos el Espíritu Santo en nosotros en el momento de la salvación. Léase, es la salvación misma. En ese mismo momento somos hechos nuevas criaturas, somos perdonados, somos justificados, somos adoptados, somos redimidos. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Somos hechos nuevos. El sello es el anillo o sello cilíndrico con el nombre del dueño o con un diseño en particular. Esto se usaba antes. Era usado para sellar materiales, para demostrar propiedad, para confirmar la autenticidad de un documento o para crear una marca de autoría. Eso es lo que se hacía con el sello. Y ahora lo hacemos también. Marca un sello para ver si es cierto que el juez te lo mandó y pone el sello del juez, pone el sello del gobierno, pone el sello de esta empresa. Un sello indica propiedad. Un sello indica seguridad. Un sello es la garantía de bendiciones futuras. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la promesa de Dios de nuestra herencia futura. Esto no es poca cosa. Si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en ti como garantía, como pago inicial. Y esto es precioso. Por eso es que se nos manda a vivir en el Espíritu. Por eso no debemos deshonrar nuestros cuerpos. Por eso debemos buscar agradarle a Él. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros como garantía de que Él va a pagar. La presencia del Espíritu Santo en el creyente es evidencia de que pertenece a Dios. Romanos 8:9 dice: si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguno no tiene el Espíritu, el tal no es de Él. Habla que el que tiene el Espíritu dentro de él es hijo, y el que no lo tiene no es de Él. El Espíritu no va y se viene como en el Antiguo Testamento, que solo reyes, profetas o sacerdotes eran ungidos para empoderarlos para la acción, para hacer algo para Dios, y luego se iba. El Espíritu Santo ahora mora en el creyente. No hay tal cosa como un creyente que ahora anda en pecado habitualmente. No hay alguien como que era del Señor y se alejó del Señor y el Señor está jugando, entonces te doy mi espíritu, me lo regresas, te doy el espíritu, me lo regresas. Esto no puede ser, esto no es un juguete. O el Espíritu está dentro de ti y te va a sostener firme hasta el final y vas a dar fruto, o simplemente no eres y nunca fuiste hijo, porque el día que eres hijo, el Espíritu Santo va a ser puesto, depositado en tu vida como garantía, y eso es tuyo y nadie te lo puede quitar. No es un juguete que ahora no quiero seguir al Señor y me alejo, se lo regreso y ando viviendo mi vida. Esto no puede ser, porque el que es verdadero hijo permanece en Él. El que es verdadero hijo sí puede pecar, pero tiene abogado, y ese espíritu te mueve, se contrista, te mueve el arrepentimiento. No puede ser un periodo largo, pero demasiado largo, de enfriamiento espiritual o depresión espiritual, porque habrá que evaluar si verdaderamente alguna vez esta persona fue hijo. Lo cierto es que el hijo da fruto. El que es hijo tiene el Espíritu Santo dentro de él. Se contrista, pedimos perdón, restauramos y seguimos. Y es un proceso, sí, es un proceso. Pero aquel que regresa al mundo, a sus deseos, a vivir una vida no como los creyentes, probablemente nunca fue hijo. Porque aquel que el Hijo hace libre, es libre en verdad.
para no volver más al pecado. Este Espíritu Santo, este sello, es dado como garantía. Otras versiones lo describen como arras, porque viene del griego arrabón, las arras. Aquí es diferente, pero en El Salvador se suele dar arras, que son las moneditas. Cuando nos casamos con Mabe, ya no me acuerdo si yo le di, ella me dio, no me acuerdo cómo es la tradición, pero hay arras que ella me dio, yo le di, y es parte de la tradición, son unas moneditas. Es el depósito de la herencia futura de los creyentes. ¿Saben qué es lo hermoso de tener el Espíritu Santo en medio de nosotros o en nosotros? Que es una porción de todo el pago. Es una bendición hermosa porque es el Espíritu Santo morando en nosotros, pero al mismo tiempo es solo una porción del pago final. Eso no es todo, hay más. Y al mismo tiempo tienes al Espíritu Santo en ti. Esto es una gran bendición. Es el pago inicial, similar a cuando pagas la prima, el depósito de una casa, de un auto, de algo que quieres comprar. Esta palabra rabón también se usa normal, como un pago de especies. Y tenemos la historia de Judá y Tamar en Génesis 38, se los leo. Cuando la vio Judá, pensó que Tamar, su nuera, era ramera. Y le dijo, vamos, déjame estar contigo. Pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por estar conmigo? Ella estaba tratando de tener herencia con su padre porque no había podido con los hermanos de su difunto esposo. Él respondió y le dijo, yo te enviaré un cabrito. Ella, por supuesto, estaba velada de las cabras del rebaño. Y ella dijo, ¿me darás una prenda hasta que lo envíes? Él le dijo, yo te voy a pagar con un cabrito. Pero no andaba el cabrito ahí. Entonces le dice, ¿me darás un arrabón? ¿Me darás una garantía de que tú vas a pagar? Y él respondió, dime qué te doy. Y ella le dijo, tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en tu mano. Es como que yo dé el anillo, ¿no? Es un ejemplo triste de la garantía. Y cuando él dijo, maten a esta mujer pecadora porque estaba embarazada, ella dijo, el padre es el dueño de esto. Triste. Es el pago inicial en el contexto de negocios. Énfasis, ya es nuestra esa herencia. Tamar tenía el báculo, tenía el cordón, tenía el sello, queriendo decir, ese cabrito ya es mío, porque tengo esto. Va a haber un pago. Es una garantía, escúchenlo bien, de que la transacción en el futuro se va a completar. Mire, no sé, yo quiero comprar esta guitarra en la tienda de música. Y es una guitarra muy costosa, esta no es. Quisiera yo que fuera, si no, no se desafinara como se desafinó ahora. Pero yo le digo, no me la venda, es la única que hay en todo el mundo. Yo le voy a ir dando de $100 en $100 todas las semanas. Y entonces me dice, bueno, pero necesito algo, un bono, una garantía. Bueno, le voy a dejar $500 y mi anillo, o mi licencia de conducir, o mi billetera, o un zapato, lo que sea. Pero no me la venda. Ok, pero ¿estás seguro? Le digo yo que sí. Si yo le dejo estos $500, si yo le dejo mi anillo, mi zapato, ¿no lo va a vender? No, está garantizado. No se preocupe que este es un pacto entre caballeros. Yo no lo voy a vender. Esto es suyo. Solo termino de pagar y listo, ya está. Es una garantía, el Espíritu Santo, de que el Señor va a cumplir su palabra. El Señor no está jugando. Por eso en Romanos 8, por eso en Romanos vemos que nadie puede separarnos de su amor. Por eso vemos con claridad que a los que predestinó, justificó, y luego dice glorificó, usando un tiempo pasado. ¿Notaron esto? Para el Señor es una obra ya completada. Porque Él no está jugando. Te lo doy, te lo quito, te lo doy, me lo entregas y a ver si quieres. Esto no es así. Es una garantía. Es una garantía. Ya lo tenemos. Es nuestro. ¿Porque soy demasiado bueno? No. Porque Él pagó por mí.
Todos hemos comenzado a experimentar la herencia que tenemos en Cristo como resultado de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Solo así podemos amar, solo así podemos disfrutar su palabra, solo así podemos adorarle, solo así podemos tener ánimo cuando vamos a su palabra, solo así podemos querer servirle, querer amar a otros. Solo así podemos ser buenos esposos, solo así podemos ser buenas esposas, solo así podemos ser buenos padres y buenos hijos. Hemos desde ya comenzado a experimentar, si eres hijo de Dios, la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Eres diferente, piensas diferente, estás luchando, sí, pero ya eres diferente. Ya tenemos estas bendiciones, tenemos un gozo sobrenatural que no hace sentido. Porque estamos mal, estamos con inflación, estamos con un montón de cosas, estamos luchando, me duele la pierna, me duele todo, me duele el pelo, todo me duele. Pero estoy satisfecho en Él. Sí, lucho, yo sé, soy torpe, somos torpes, pero tengo paz. Cantamos esa canción, tengo paz en mi ser, gloria a Dios, estoy bien. Esto no hace sentido para el mundo. ¿Cómo es que te estás muriendo? ¿Cómo es que la pierna se te está cayendo y vas caminando a la iglesia arrastrado porque no puedes mover la pierna? Pero puedes decir, el cristiano puede decir, tengo paz. Filipenses 4, 8, del 6 al 8. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz en medio de la tormenta. Ese Jesús que en la tempestad dormía. Y yo estoy afligido por una tormenta con granizo. Esa es la seguridad del creyente. ¿Cómo recibimos ese sello? Versículo 13. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Recibimos el sello del Espíritu cuando escuchamos la palabra de Dios y creemos. Por eso es importante congregarnos, por eso es importante traer a otros al servicio para que escuchen y para que el Espíritu Santo pueda obrar a través de esa palabra predicada y que puedan creer. Yo no puedo forzar a nadie a creer, solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Miren Colosenses 1. Colosenses 1, 5 y 6. Se menciona similar. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. ¿Qué escuchan? ¿Qué debemos escuchar para salvación? El mensaje de la verdad. Pero yo tal vez nunca voy a ir a la India, nunca voy a ir a Pakistán, nunca voy a ir a la China, pero puedes abrir tu boca y compartir con otros el mensaje del Evangelio y no perder tiempo y ser intencionales y orar por los misioneros y orar y hablar. No tienes que ser un predicador, no tienes que ser un pastor. Todo el mundo puede y debe hacerlo, es un mandato en todo lo que hacemos de compartir el mensaje de salvación. Pablo enlaza aquí, regresando a Efesios 1:13. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, no porque los convencí, no porque les dieron ganas de llorar, después de escuchar el mensaje de la verdad, nótese cómo, en Él, a través de Él, únicamente a través de Él. ¿Cuál es ese mensaje de la verdad del Evangelio de vuestra salvación? Y habiendo creído. Pablo enlaza la venida del Espíritu Santo a morar en el creyente con el ejercicio de la fe. Está diciendo que fuimos sellados, está diciendo que hemos sido salvos, hemos recibido el sello de su Espíritu como garantía después de escuchar, después de creer. La fe es un tema significativo en Efesios. Es la respuesta hacia el Evangelio que conlleva el sello del Espíritu. Romanos 10:17 lo conocemos, dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Finalmente, ¿para qué recibimos entonces este sello? En el versículo 14, a la mitad.
con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Literalmente dice, para la redención de la posesión. Redención es liberar, redención es hacer libre. Esta garantía o anticipo es para redimir por completo a los que están en Cristo. Por eso es que Pablo alaba y da este gran elogio a Dios. Recibimos la marca o sello de posesión, la presencia poderosa del Espíritu Santo hasta la consumación que leímos el domingo pasado. Con ese propósito fuimos sellados para la redención futura y final. Por eso Efesios 4:30 dice que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, por el cual dice, fuimos sellados para el día de la redención. Ese es tu tiquete de entrada. Redención en el versículo 7 de Efesios dice, en Él tenemos redención mediante su sangre. Habla de perdón de pecados. Esto es la paga y poder del pecado en la salvación. El Señor pagó por esa redención, pagó por nuestro pecado y el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. El pecado siempre está presente, pero el poder y la paga es el que ha sido eliminado. Y versículo 14 habla de redención, hablando de la posesión de Dios. Porque en ese día cuando finalmente nuestra fe no sea necesaria porque será hecha vista, ese día seremos librados de la presencia y tentación del pecado. Hemos sido librados hoy de la paga y poder del pecado, pero un día seremos librados de la presencia y tentación del pecado. Y anhelamos ese día. Afirma también que es para su gloria, para sus propósitos. Se cuenta que en el idioma tamil, que se habla en India y Sri Lanka, no existe una palabra para esperanza. El término, el concepto no existe. Pobres hombres éramos nosotros. Todos estábamos destituidos del confort bendito sin Cristo, así como estos hombres están de esta palabra. ¿Cuál debe ser la miseria de los hombres en el infierno cuando recuerden esa palabra, pero nunca podrán conocerla? Nosotros sí tenemos esperanza. Tenemos una herencia incorruptible y tenemos un sello inalterable que nadie nos puede quitar ni alterar. Hermano, esta ilustración del sello y garantía que tenemos nos ayuda en dos maneras. Y pongan atención a esto. Nos ayuda a evitar pensar que nuestro gozo será solo en el futuro, en la presencia de Dios. Nos ayuda, a evitar pensar que nuestro gozo será solo en el futuro. Está bien, hoy soy miserable, está bien, soy lo peor, está bien, hay que aguantar y un día estaré con el Señor. Sí habrá gozo en el futuro, pero hoy el Espíritu Santo mora en ti, eres su hijo, es posible hoy tener gozo. Es posible hoy vivir vidas plenas. Es posible hoy estar satisfecho en Cristo. Número 2, nos ayuda a evitar pensar que nuestra experiencia actual es todo lo que hay. Por un lado, nuestro gozo no solo va a ser en el futuro. Puedes tener gozo y realización hoy. Pero número 2, nos ayuda a evitar pensar que nuestra experiencia actual es todo lo que hay. Esto no es todo lo que hay. Hay más. No vayas a ninguno de los extremos. No solo agaches la cabeza, bueno, tengo que aguantar porque en el Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Agacho la cabeza, soy miserable, me pisotean. En el cielo voy a ser feliz. Por el otro lado,
Ay, qué lindo ser creyente, qué lindo estar acá y no tener nuestra mirada en el Señor. Pensar que esto lo es todo, pensar que lo que el Señor nos está dando y bendiciendo y lo que nos ha dado hoy es todo lo que hay. No, hay mucho más. Esta solo es una porción, es el pago inicial de la redención futura. Si tienes gozo hoy, tendrás muchísimo más gozo al final. Si tienes esperanza hoy, no sabes lo que nos espera en Cristo cuando estemos con Él, cuando le veamos cara a cara. Cuando finalmente nuestra fe sea hecha vista. Este solo es el depósito. Que pongamos nuestra mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Note que tu esperanza no sea hoy. Mira con esperanza al futuro, a eso que viene, que es emocionante. Es hermoso. Al mismo tiempo, vivamos vidas plenas. Disfrutemos con sobriedad lo que Dios nos da. Disfrutemos nuestro cafecito. Disfrutemos nuestra comunión con los hermanos. Disfrutemos alabar. Pero hay más. En el cielo no van a haber guitarras desafinadas. En el cielo vamos a tener a nuestro Salvador. Vivamos vidas plenas, disfrutando de lo que Dios nos da, pero sabiendo que hay más, sabiendo que un día estaremos con Él y le veremos y nos gozaremos. Oremos. Les invito a ponerse en pie y terminaremos cantando día en día también. Padre, gracias por tu salvación. Señor, que difícil entender y que sencillo al mismo tiempo. Tú eres quien salva. La salvación solo viene de ti. Tú enviaste a tu Hijo para morir en mi lugar. Mis pecados puestos sobre Él. Su justicia aplicada a mí. No soy justo, pero he sido declarado justo ante el tribunal de justicia que importa, ante el tuyo, Señor. Tú tomaste como acepto el sacrificio de Jesús para perdonar por mis pecados y de todos los de aquellos que vienen con humildad y sencillez de corazón a reconocer su quebrantamiento, a conocer que están rotos, que están separados de ti, que están muertos y que dicen: Señor, sálvame, necesito salvación. Señor, que siempre podamos valorar y atesorar esta salvación que tú nos das en Cristo. Que podamos vivir vidas sobrias sabiendo que somos tuyos, Señor. Que disfrutemos lo que nos das acá, sí, disfrutemos, riamos, sirvamos, démonos todo, Señor, sabiendo que todavía hay más y lo mejor realmente está por venir. Esto no es un deseo simplemente sin fundamento, es un deseo basado en tu palabra. Gracias por habernos librado de la paga y del poder del pecado, pero anhelamos, Señor, mucho que seamos librados de la presencia del pecado y la tentación del pecado. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Y si alguno hoy en esta mañana no es tu hijo, le pido que le muestres su condición de pecado, su necesidad de un Salvador, que se arrepienta, que venga delante de ti, Señor, y que te siga. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que mora en nosotros como garantía de ese pago final e inicial. Es un pago inicial de ese pago final que viene. Qué bendición sabernos, tus hijos. Te alabamos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.